Hay momentos en la vida en los que no necesitas más explicaciones. Necesitas sentido. Necesitas comprender por qué. A pesar de haberlo intentado todo, sigues atravesando silencios, pausas y pérdidas que no elegiste. Muchos viven estas etapas creyendo que algo salió mal, que llegaron tarde, que fallaron, que el destino se olvidó de ellos. Pero existe otra mirada, más profunda y más honesta, que no niega el dolor y tampoco lo convierte en condena. Una mirada que entiende que la vida no siempre avanza como queremos, sino como necesitamos. Este espacio no es para promesas rápidas ni respuestas simplistas. Es una invitación a detenerte, respirar y observar tu historia con más claridad, a descubrir que aquello que hoy pesa pudo haber sido preparación, que lo que se fue tal vez limpió el camino, que lo que aún no llega no es ausencia, sino maduración. Aquí no se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a transformarlo, de comprender que el alma fuerte no es la que nunca cae, sino la que aprende a levantarse con más conciencia, de recordar que cuidarte, ponerte límites, hablarte con ternura y agradecer incluso lo difícil no es debilidad, es sabiduría. Si hoy estás cansado, confundido o en silencio por dentro, quédate, no porque aquí estén todas las respuestas, sino porque tal vez encuentres algo más valioso, la certeza de que tu proceso tiene sentido. Aunque aún no lo veas completo, no fue retraso, fue protección. Esta es una de esas verdades que casi nadie acepta al principio, porque duele demasiado cuando algo no llega, cuando una respuesta se demora, cuando una puerta se cierra justo en el momento en que más la necesitabas. La mente humana no piensa en protección, piensa en castigo, en fracaso, en abandono. Y sin embargo, con el tiempo, si te atreves a mirar con calma, descubres que muchas de las cosas que hoy agradeces nacieron precisamente de aquello que no ocurrió cuando tú querías. La vida no se mueve a tu ritmo, nunca lo ha hecho. Se mueve al ritmo del alma. Y el alma no entiende de urgencias, de calendarios ni de comparaciones. El alma entiende de maduración, de profundidad y de preparación. Por eso tantas veces te desesperaste esperando algo que no llegaba, sin saber que si hubiera llegado entonces, te habría quebrado, no porque no lo merecieras, sino porque aún no estabas listo para sostenerlo sin perderte a ti mismo. Nos enseñaron a creer que todo retraso es una señal negativa, que si algo tarda, es porque no es para nosotros, que si una relación no avanza, si un trabajo no se concreta, si un sueño se posterga, es porque fallamos. Pero la sabiduría, la verdadera, dice lo contrario. Dice que muchas veces lo que no llega a tiempo, llega justo cuando deja de destruirte. Dice que el destino no niega por crueldad, sino por cuidado. Piensa en cuántas cosas pediste con desesperación y que hoy, con la perspectiva del tiempo, agradeces no haber recibido. Personas que querías retener a toda costa y que, de haber permanecido, habrían apagado tu luz. Caminos que parecían perfectos y que pedicinte, de haberlos seguido, te habrían alejado de tu esencia. Situaciones que en su momento dolieron como una pérdida, pero que más adelante revelaron ser una liberación silenciosa. El problema no es que la vida se equivoque. El problema es que nosotros solo vemos el fragmento, nunca el mapa completo. Estamos dentro de la escena, no encima de ella. Y desde ahí, todo parece injusto, desordenado, incomprensible. Pero si pudieras elevarte un poco, aunque sea con la imaginación, notarías que hay una coherencia invisible, un orden que no responde a tus deseos inmediatos, sino a tu bien más profundo. Los retrasos,
Las pausas y los silencios no son vacíos. Son espacios de entrenamiento. Son momentos en los que el carácter se fortalece. La paciencia se afina y el ego se va desgastando lentamente. Porque hay cosas que no pueden entregarse a un alma impaciente. Hay bendiciones que solo llegan cuando ya no las usas para llenar vacíos, sino para compartir desde la plenitud. Lo que parecía una negación, muchas veces era una preparación para que aprendieras a estar contigo, a escucharte, a reconocer tus límites, a ordenar tu mundo interior. Porque si la vida te da algo grande mientras estás desordenado por dentro, ese algo termina convirtiéndose en peso, no en regalo. Por eso duele esperar, porque la espera te enfrenta contigo mismo, te obliga a mirar tus miedos, tu ansiedad, tu necesidad de control. Te obliga a aceptar que no todo depende de ti, que no todo se logra a fuerza de insistir, que hay ritmos que no se aceleran sin consecuencias. Y esa lección, aunque incómoda, es una de las más valiosas que puede aprender un ser humano. La naturaleza nunca tiene prisa, y aún así, todo florece. Ningún árbol se reprocha por tardar años en dar fruto. Ninguna semilla se compara con la de al lado. Todo sigue su proceso con una serenidad que el ser humano ha olvidado. Queremos resultados inmediatos, pero no siempre estamos dispuestos a atravesar el proceso que los hace sostenibles. Aquí es donde el ejemplo del bambú cobra sentido. Durante años, el bambú parece no crecer. Se riega, se cuida, se expone al sol, y aún así, nada visible ocurre. Muchos abandonarían en ese punto, convencidos de que el esfuerzo es inútil, pero bajo la tierra, algo extraordinario está sucediendo. El bambú está desarrollando raíces profundas, extensas, fuertes. Y cuando esas raíces están listas, el crecimiento es imparable. En pocas semanas, se eleva con una fuerza que sorprende a todos. Si el bambú hubiera crecido antes, sin ese sistema de raíces, se habría quebrado con el primer viento. Su aparente retraso era, en realidad, su mayor protección. Así ocurre también contigo. Hay etapas de tu vida en las que parece que nada avanza. Donde haces lo correcto, te esfuerzas, mantienes la fe, y aún así no ves resultados. Esas etapas no son un error, son subterráneas. Son momentos en los que la vida está trabajando en lo que no se ve: tu resistencia, tu madurez emocional, tu capacidad de sostener lo que vendrá sin perder la calma. No todo lo que tarda está fallando. Algunas cosas están echando raíces, y esas raíces no se forman con prisa, sino con constancia, con silencio, con humildad. Se forman cuando dejas de exigir explicaciones y empiezas a confiar en que, aunque no entiendas el proceso, hay una inteligencia mayor sosteniéndolo. El dolor de la espera muchas veces nace de una idea equivocada: creer que la vida te debe algo ya. Pero la vida no funciona como una transacción. No responde a plazos humanos. Responde a procesos internos. Y cuando comprendes eso, la ansiedad comienza a perder fuerza. Ya no preguntas tanto ¿por qué no llega?, sino ¿qué está formando esto en mí? Esa pregunta cambia todo, porque deja de ponerte en el lugar de la víctima y te coloca en el lugar del aprendiz. Te devuelve la dignidad. Te recuerda que no estás detenido, estás siendo preparado, que no estás olvidado, estás siendo cuidado, que no estás tarde. Estás en el momento exacto que tu alma necesita para no romperse cuando llegue lo que tanto anhelas. La protección de la vida no siempre se siente como protección. A veces se siente como pérdida, como frustración, como cansancio, pero con el tiempo,
esa misma experiencia se revela como un acto de amor silencioso. Amor que no gritó, no explicó, no prometió, pero sostuvo. El alma no florece con prisa. Hay verdades que no se gritan, pero que cambian silenciosamente la forma en que el alma respira. Una de ellas es esta: el alma no florece con prisa. Aunque el mundo que habitamos parece construido sobre la urgencia, sobre la inmediatez como virtud, lo cierto es que lo más valioso de la vida crece con ritmo propio, alejado del ruido y ajeno a los relojes humanos. Vivimos en una cultura que premia la rapidez. Nos enseñaron que llegar rápido es llegar mejor, que lo inmediato es sinónimo de éxito, que quien espera pierde. Pero el alma no funciona así. El alma tiene estaciones. Hay inviernos largos, en los que todo parece dormido, en los que el silencio se vuelve más denso y los días pesan más. Hay primaveras suaves, donde algo comienza a despertarse dentro sin que aún pueda nombrarse, y hay veranos internos en los que la vida por fin florece, no por haber corrido, sino por haber resistido. La impaciencia es una forma sutil de violencia contra uno mismo. Nos empuja a forzar procesos, a comparar nuestros ritmos con los ajenos, a exigir frutos de árboles que aún están echando raíces. Y cuando lo que deseamos no llega en el tiempo que esperábamos, aparece el juicio. Estoy fallando. Estoy tarde. No lo merezco. Pero ninguna de esas frases viene del alma. Vienen del ego. Y el ego, aunque ruidoso, no entiende de profundidad. La espera, en cambio, es un acto silencioso de maduración. No se trata de resignarse, sino de permitir que la vida haga su trabajo en el interior, en lo invisible, porque no todo se cura con acción. Hay heridas que solo se cierran con tiempo. Hay preguntas que solo el silencio puede responder. Hay puertas que se abren cuando el corazón ha aprendido a estar en paz con las que se cerraron. Séneca, con la sabiduría templada del que ya ha contemplado el dolor sin huir de él, decía que la paciencia no es una simple virtud decorativa, sino una forma elevada de sabiduría. ¿Quién sabe esperar?, decía él, domina uno de los aspectos más difíciles de la existencia, la relación con el tiempo, porque el tiempo es, en el fondo, el espejo más implacable. Nos refleja nuestras ansias, nuestras carencias, nuestra incapacidad para sostener el vacío sin desesperarnos. La paciencia, por tanto, no es pasividad, es una fuerza que actúa por dentro. No es la espera del que se sienta con los brazos cruzados, sino la del que sigue caminando, aunque cada paso duela, la del que cuida lo que aún no ha germinado, la del que riega sin ver brotes, confiando en que el trabajo no es en vano, aunque el resultado no sea inmediato. Fe no es recibir rápido. Fe es resistir lento. Es permanecer cuando todo invita a rendirse. Es sostener la esperanza sin necesidad de pruebas. Es entender que los procesos importantes no se aceleran sin consecuencias. Una flor no florece más rápido porque la mires con ansiedad. De hecho, si intentas forzar sus pétalos, los dañarás. Del mismo modo, el alma no crece bajo presión. Necesita espacio, respeto y tiempo. Y si lo que ahora ves como demora fuera en realidad un regalo disfrazado, y si lo que no llega está esperando que tú seas capaz de recibirlo sin quebrarte, hay bendiciones que no se entregan antes de tiempo porque no están diseñadas para alimentar el ego, sino para nutrir el espíritu. Y el espíritu no entiende de urgencias, entiende de propósito. La sociedad te empuja a buscar resultados, a medir tu valor en función de logros, de velocidad, de eficacia. Pero la vida interna,
esa que construye la paz verdadera. No responde a ese esquema. Muchas veces, las personas más sabias no son las que más lograron en menos tiempo, sino aquellas que supieron habitar sus procesos con dignidad, que no se avergonzaron de avanzar lento, que no disfrazaron su espera con prisas fingidas, que entendieron que estar en pausa no es estar perdidos, sino en proceso. La impaciencia marchita lo que la paciencia fortalece, lo quiebra, lo empuja antes de que esté listo, lo obliga a mostrarse cuando aún necesitaba resguardarse. Por eso tantas decisiones tomadas desde la ansiedad terminan en arrepentimiento. Por eso tantas relaciones que nacen antes de tiempo se desmoronan. Por eso tantos proyectos que se inician desde el miedo acaban agotando al que los creó. La paciencia, por otro lado, construye raíces profundas, te da estructura interna, te enseña a confiar más allá de la lógica, a esperar sin desesperar, a entender que el alma tiene su propio reloj y que vivir en sintonía con él es una forma de libertad. Cada estación tiene un sentido. El invierno interior no es una maldición. Es el tiempo en que el alma se repliega para fortalecerse. Es el momento de mirar hacia adentro, de escuchar lo que el ruido de la acción había tapado. Es el espacio donde las preguntas más importantes encuentran su forma. Por eso, no temas si estás en pausa. No temas si todo parece ir más lento de lo que planeaste. Puede que, sin darte cuenta, estés en una de las etapas más fértiles de tu vida, en un mundo que corre. Detenerse con propósito es un acto de rebeldía sagrada, no para huir, sino para encontrarse, para recordar que el valor de tu vida no se mide en cuánto haces ni en cuán rápido lo logras, sino en cómo vives, en qué siembras, en quién te conviertes mientras esperas. La prisa suele llevar al alma a lugares donde no se reconoce. La paciencia, en cambio, la devuelve a casa. Por eso, cuando sientas que todo tarda, que tus esfuerzos no se ven reflejados en resultados, que tus oraciones no reciben eco, no te apresures a concluir que estás fallando. Tal vez, simplemente, estás floreciendo desde lo profundo. Tal vez este no sea el tiempo de cosechar, sino de fortalecer las raíces. Cuando Dios calla, también actúa. Hay silencios que duelen más que las palabras duras, porque una palabra, al menos, da forma al vacío. Lo hace comprensible, manejable, pero el silencio de la vida, de Dios, del destino, ese que se instala cuando más necesitas una respuesta, puede parecer una forma de abandono, y sin embargo, muchas veces, ese silencio no es indiferencia. Es una forma de confianza que solo los que se atreven a mirar más allá del ruido son capaces de comprender. Cuando todo se calla a tu alrededor, cuando las señales desaparecen, cuando tus esfuerzos no tienen eco y tus oraciones parecen perderse en el aire, la mente comienza a construir sus propias conclusiones. No soy escuchado. Estoy solo. Dios se ha alejado de mí. Pero la verdad más profunda, esa que no se revela en medio de la prisa ni del juicio, es que el silencio también es lenguaje, y uno muy sofisticado, un lenguaje que no habla al intelecto, sino al alma, que no ofrece explicaciones inmediatas, pero sí transformaciones duraderas. La fe verdadera no es la que se alimenta de resultados rápidos ni de certezas constantes. Esa fe es frágil, depende de estímulos externos y se desmorona cuando el entorno no responde. La fe profunda, la que enraiza el espíritu, se revela precisamente en esos momentos en que todo calla. Es en medio de la incertidumbre donde se prueba el corazón.
cuando no hay señales, ni recompensas, ni claridad. Y aún así decides seguir caminando, seguir confiando, seguir amando. Entonces se forja algo dentro de ti que nada ni nadie podrá quitarte. El destino no necesita anunciar cada paso, no necesita explicar cada demora ni justificar cada cambio de rumbo. Lo más importante, lo más valioso, lo más transformador, casi siempre sucede lejos de la vista, en lo invisible, en lo que no controlas, en lo que no entiendes todavía. A veces, la vida está trabajando intensamente a tu favor, incluso cuando todo parece inmóvil. A veces Dios actúa más intensamente cuando se calla, porque en ese espacio sin ruido se despliegan las piezas invisibles que luego darán forma a tu historia. Piensa en las raíces de un árbol. Nadie las ve, nadie las aplaude, pero ahí, bajo la superficie, se teje el sostén de todo. Si las raíces no crecen, el árbol no florece. Si se desarrollan torcidas o débiles, no habrá fruto que resista una tormenta. ¿Y cuánto tiempo dedican las raíces a crecer antes de que alguien vea una hoja? Muchísimo. Así también obra la vida. Así también obra Dios. Sabe cuándo callar para permitirte desarrollar lo que aún no se ve, pero que será esencial para lo que vendrá. Por eso no malinterpretes el silencio como ausencia. Tal vez ese silencio es una invitación a confiar sin ver, a permanecer sin entender, a entregarte sin garantías. Puede que no haya mayor prueba de fe que aceptar el silencio como parte del diálogo. Porque sí, aunque parezca contradictorio, el silencio puede ser respuesta. Puede ser una forma de decirte: confío en que sabrás esperar. Confío en que estás creciendo. Confío en que puedes caminar sin mi mano visible. Porque mi presencia no te ha abandonado. Y es que muchas veces pedimos señales cuando en realidad lo que necesitamos es arraigo. Queremos confirmaciones externas porque tememos mirar dentro, pero el alma no se fortalece con pruebas, sino con presencia, con la certeza silenciosa de que incluso en la oscuridad no estamos solos, de que incluso cuando la vida no responde a nuestras preguntas, sigue tejiendo con cuidado el fondo de lo que luego entenderemos como milagro. Hay silencios que son entrenamiento, que no buscan castigarte, sino formarte, que no pretenden negarte el amor, sino prepararte para recibirlo desde otro lugar. Porque cuando el alma aprende a vivir sin depender de respuestas inmediatas, cuando logra serenarse en medio del misterio, cuando deja de exigir y comienza a confiar, entonces ocurre algo sutil pero inmenso. Nace la verdadera libertad interior. Ya no necesitas controlar, ni entender, ni anticipar. Te basta con saber que hay un sentido, aunque aún no se revele. Es cierto, cuesta aceptar el silencio, nos incomoda, nos vulnera, nos hace sentir expuestos. Pero también es cierto que muchos de los mayores despertares espirituales no nacieron de respuestas claras, sino de largos periodos sin explicación. Fue ahí, en ese aparente abandono, donde el alma dejó de resistirse y empezó a escuchar desde otro lugar, ya no con los oídos del deseo, sino con la sensibilidad de la conciencia. Lo que hoy no entiendes, mañana se revelará, y quizás, cuando mires hacia atrás, te sorprenda descubrir que los momentos en los que creías que todo estaba detenido eran justamente los que más te estaban transformando, porque en el silencio aprendiste a sostenerte sin apoyos, aprendiste a creer sin pruebas, aprendiste a confiar sin ver, y eso, aunque no lo sabías entonces, te estaba preparando para todo lo que ahora puedes recibir sin miedo. Por eso, si estás en medio de un silencio que te duele, no lo llenes con ruido,
No te apresures a buscar respuestas externas que solo tapen la incomodidad del vacío. Quédate. Escucha. Observa. Quizás no ocurra nada espectacular en lo externo, pero algo muy valioso puede estar gestándose en lo más profundo de tu ser. Porque cuando Dios calla, también actúa, no desde el abandono, sino desde la confianza. Confía en que tú también sabrás actuar. Confiar. Esperar. Confía en que no necesitas verlo todo para saber que hay un camino. Confía en que incluso este silencio forma parte del plan. Un plan que no exige tu entendimiento, solo tu entrega. No eres lo que hiciste, eres lo que estás sanando. A menudo arrastramos nuestro pasado como si fuera una sentencia, una cadena invisible que nos recuerda. Una y otra vez, cada error, cada decisión impulsiva, cada palabra que nunca debimos decir, cada silencio que dolió más que cualquier grito. Nos repetimos que si no hubiéramos actuado así, si hubiéramos sido distintos, entonces mereceríamos más paz, más amor, más vida. Pero esa narrativa no solo es injusta, es profundamente equivocada. Porque tú no eres lo que hiciste, eres lo que estás sanando. Es fácil confundir la memoria con identidad. Dejar que los recuerdos se conviertan en definiciones y no en lecciones. Pero tu valor no está en lo que hiciste, sino en la conciencia que hoy tienes sobre ello. No hay alma humana que haya atravesado esta vida sin tropezar, sin herir o ser herida, sin cargar con culpas difíciles de pronunciar. Pero lo que te define no es ese error. Lo que te define es lo que haces hoy con ese error, si lo usas como látigo o como semilla. Hablarte con compasión no es mentirte, no es justificarte ni disimular tu historia. Es hablarte como lo harías con alguien a quien amas de verdad, con honestidad. Sí, pero también con ternura, con la mirada limpia de quien sabe que la transformación nace del reconocimiento, no de la condena. ¿Cuántas veces has consolado a otros por errores que tú mismo no te perdonas? ¿Y por qué a ti no te concedes ese mismo consuelo? ¿Por qué crees que mereces menos comprensión que los demás? La voz que usas para hablarte a ti mismo moldea tu historia. Si cada día te repites que fallaste, que no vales, que estás marcado por tu pasado, tu alma lo asimilará como verdad. Pero si en cambio eliges un lenguaje compasivo, si aprendes a decirte con sinceridad, sí, cometí errores, pero estoy aprendiendo, estoy sanando, estoy creciendo, algo en ti comienza a reconfigurarse, y ese cambio interno es más profundo que cualquier juicio externo, porque la verdadera transformación no empieza cuando los demás te perdonan, sino cuando tú decides dejar de castigar tu propia alma. Perdonarte no significa olvidarlo todo ni borrar el pasado. Perdonarte es reconocer que actuaste con el nivel de conciencia que tenías en ese momento, que si hoy lo harías distinto. No es señal de culpa, sino de evolución, que tu error, lejos de definirte, ha sido parte de tu camino hacia la comprensión. La vida no espera perfección de ti, espera humildad, claridad y voluntad de reconstrucción. Y eso empieza cuando te miras al espejo y eliges no hacerlo desde el reproche, sino desde el respeto. El perdón personal es una forma de sanación, no de indulgencia. No es una excusa para repetir patrones, sino una decisión profunda de dejar de ser prisionero de lo que ya no puedes cambiar. Porque mientras sigas castigándote por lo que fuiste, no podrás crecer hacia lo que estás destinado a ser. El alma necesita espacio para expandirse, y ese espacio solo se abre cuando sueltas el peso de la culpa repetida. Marco Aurelio, con su sabiduría serena, comprendió que el alma no encuentra paz tratando de controlar lo que ya ocurrió.
Aceptar lo inevitable no es rendirse, es liberarse. Es dejar de luchar contra un pasado que no se puede rehacer y empezar a construir desde el presente que sí puedes modelar. Él decía que nada puede perturbar al alma que acepta lo que no depende de ella. Y esa aceptación no es pasividad, es fortaleza. La fortaleza de quien decide vivir con conciencia y no con vergüenza. Quizás parte de ti aún cree que si te perdonas, estarás minimizando el daño, que soltar la culpa es traicionar el dolor que causaste o que viviste, pero la verdad es que solo quien se perdona puede sanar de raíz, porque solo desde esa sanación nace una nueva forma de vivir, más coherente, más sabia, más consciente del impacto que tienen nuestras decisiones. El perdón sincero no borra lo que ocurrió, pero transforma lo que ocurre contigo desde ahora. No eres tu error, no eres la versión de ti que un día no supo actuar mejor. Eres lo que elegiste hacer desde entonces. Eres la cicatriz que cerró, la lágrima que comprendiste, la disculpa que te atreviste a dar o a recibir. Eres la calma que poco a poco estás construyendo en tu interior. Y eso es más valioso que cualquier juicio del pasado. Porque si bien no podemos cambiar lo que fue, sí podemos decidir qué significado le damos, cómo lo integramos, cómo lo convertimos en impulso, no en obstáculo. Si hoy estás sanando, ya no eres el mismo. Si estás intentando comprender, ya estás caminando. Si estás dispuesto a mirar con ternura lo que antes solo veías con rabia o vergüenza, entonces estás listo para empezar de nuevo. No importa cuánto haya pasado, ni cuántas veces hayas tropezado. Importa que hoy estés eligiendo sanar. Y esa elección, por sí sola, ya es un acto de dignidad. La historia no termina donde te equivocaste. Comienza cada vez que decides levantarte con más sabiduría. Y mientras te sigas eligiendo, incluso en los días en que más te cuesta, estás escribiendo una narrativa nueva, más coherente con quien eres ahora. Porque sanar no es olvidar lo vivido. Sanar es abrazar tu proceso con entereza, con conciencia y, sobre todo, con amor. Amarte también es creer en el plan, en un mundo donde tantas veces se nos enseña a postergarnos, a negarnos en nombre del amor, de la entrega, de la fe. Es necesario recordar una verdad tan silenciosa como poderosa. Amarte también es creer en el plan, porque no hay nada más coherente con una vida espiritual profunda que el acto consciente de cuidarte, respetarte y tratarte con la misma delicadeza con la que hablarías a alguien que amas con devoción. Durante demasiado tiempo, el amor propio ha sido malinterpretado. Se le ha confundido con egoísmo, con vanidad, con aislamiento, pero el amor propio no es narcisismo, es gratitud. Es una forma de honrar el aliento de vida que habita en ti. Es reconocer que fuiste creado con un propósito, con una chispa única, y que apagarla para complacer, para encajar o para complacer expectativas ajenas, no es humildad, es negación. Cuidarte no es una traición a tu fe, es una expresión de ella. Si crees que hay un plan mayor, una intención divina en tu existencia, entonces cuidar de ti es proteger esa intención, es preservar tu energía, tu claridad, tu luz, porque no puedes aportar al mundo si estás roto por dentro. No puedes acompañar a otros desde la verdad si lo haces desde tu propia negación. Lo que das nace de lo que eres, y lo que eres se fortalece en el modo en que te tratas. Amarse no es cerrarse al otro, es aprender a no abandonarse a uno mismo, es saber decir sí desde la plenitud y no desde la conciencia. Es poner límites no para castigar, sino para proteger lo que en ti es sagrado. Cuando decides cuidarte,
Estás enviando al universo una declaración poderosa. Soy parte de este plan. Y el plan merece ser sostenido con respeto. Ese acto, por más silencioso que parezca, tiene un eco espiritual profundo. No hay contradicción entre fe y amor propio. Solo hay armonía, porque la fe no es una renuncia a ti. Es una expansión de tu capacidad de amar, y ese amor comienza contigo. ¿Cómo puedes ver lo divino en otros si no lo reconoces primero en ti? ¿Cómo puedes sostener a quien amas si no te das a ti mismo lo que necesitas para estar en pie? Amar al otro no debe significar desaparecerte. Al contrario, es desde tu presencia plena que puedes ofrecer lo mejor. Cada gesto de respeto hacia ti mismo, una pausa consciente, un descanso merecido, una palabra amable que te regalas es una oración silenciosa, una forma de decirle a la vida, estoy aquí, dispuesto a cuidarme para poder cumplir lo que vine a hacer. No necesitas repetir oraciones para conectar con lo sagrado. A veces, basta con no juzgarte tan duro, con elegir lo que te hace bien aunque nadie lo entienda, con darte permiso para ser humano, frágil, y aún así, profundamente digno. Es posible que te hayan enseñado que el sacrificio constante es el único camino hacia el bien, que amar es negarse, que creer es entregarlo todo sin reservas. Pero la verdad más serena es que también hay fe en el descanso, también hay entrega en el autocuidado, también hay espiritualidad en el acto de proteger tu paz. No necesitas destruirte para demostrar que crees. A veces, basta con preservar tu fuego para seguir alumbrando desde el lugar correcto. Creer en el plan no es solo aceptar lo que llega del exterior, es también honrar lo que ya está en ti. Es mirar tus dones con gratitud, tus heridas con compasión y tus decisiones con responsabilidad amorosa. Porque si el plan es divino, entonces tú formas parte de su belleza. Y cuidarte no es alejarte del plan, es afinar tu instrumento para interpretarlo con mayor claridad. Amarte, en este contexto, es una forma profunda de alinearte con lo que la vida espera de ti, no para encerrarte en ti mismo, sino para asegurarte de que lo que entregas nace desde un lugar sano, verdadero. Porque solo cuando te tratas con respeto puedes enseñar a otros a hacer lo mismo. Solo cuando eres fiel a tu alma puedes servir con autenticidad. Y solo cuando crees en tu propio valor puedes caminar sin depender del reconocimiento ajeno. Por eso, cada vez que dudes si cuidarte está bien, recuerda esto. El amor propio no es un lujo. Es una necesidad espiritual, no es egoísmo. Es equilibrio, y no es un obstáculo en tu camino de fe, sino una herramienta esencial para sostenerlo. Creer en el plan es también creer que tú eres parte indispensable de él, que no estás aquí por error, ni para disolverte en las necesidades de todos los demás, sino para brillar desde tu verdad. Y esa verdad comienza a revelarse cuando, sin culpa ni miedo, eliges tratarte como lo que eres, una expresión viva de lo sagrado. Suelta el control, no el propósito. Hay una batalla silenciosa que muchos libran cada día sin saberlo, la necesidad de control, ese impulso interno de querer anticiparlo todo, manejarlo todo, dominar los resultados, planificar cada paso, asegurarse de que nada salga de los márgenes de lo previsto. Es comprensible. Vivimos en un mundo que asocia el control con el poder, con la seguridad, con la eficiencia, pero lo que pocas veces se nos dice es que, en el fondo, controlar nace del miedo, y soltar el control puede ser un acto de fe mucho más profundo que cualquier afirmación religiosa. No se trata de abandonar el propósito, no se trata de rendirse al caos o renunciar a los sueños.
Se trata de comprender que hay un punto en el que lo que haces ya no depende únicamente de ti, que hay factores, movimientos, tiempos y giros que escapan a tu voluntad, y que cuando eso ocurre, la única opción sabia no es resistir con ansiedad, sino confiar con humildad, porque lo que no puedes dominar, puedes entregarlo con fe. Solemos confundir rendirse con debilidad. Pensamos que aceptar lo que no podemos cambiar es pasividad, resignación, incluso derrota. Pero la verdadera sabiduría no está en imponerse al destino, sino en saber diferenciar lo que requiere acción de lo que exige entrega. Epicteto lo dijo: con serenidad estoica no está en nuestras manos lo que ocurre, pero sí cómo lo interpretamos y lo vivimos. Y aceptar lo inevitable no solo libera, también fortalece, porque deja de drenarnos la energía inútil de pelear contra lo que no se mueve. Rendir el control no significa dejar de luchar por lo que amas. Significa dejar de desgastarte por lo que está fuera de tus manos. Es entender que tu responsabilidad es sembrar, pero no forzar la cosecha. Que puedes ser diligente sin ser obsesivo. Que puedes tener dirección sin necesidad de tener certezas. El control total es una ilusión, y vivir aferrado a él solo genera rigidez, ansiedad y decepción. En cambio, vivir con propósito, pero con flexibilidad, abre el alma a caminos que ni siquiera imaginabas. La fe verdadera no comienza cuando todo es claro. Comienza cuando eliges seguir caminando aunque el terreno sea incierto, cuando haces lo que puedes con lo que tienes, y luego sueltas el resultado con la confianza de que el plan no depende únicamente de ti. Esa entrega no es negligencia, es comprensión profunda de que hay una sabiduría mayor que muchas veces actúa en lo que no entiendes, en lo que parece retraso, en lo que no coincide con tus expectativas. Soltar el control es, de hecho, una forma muy refinada de amor propio, porque deja de ponerte en la presión de tener que resolverlo todo, saberlo todo, anticiparlo todo. Te libera de ese peso silencioso que llevas en los hombros, ese que dice que si algo sale mal, es tu culpa, que si no sale como planeaste es porque fallaste, pero no. La vida no es una fórmula, es un flujo, y tu tarea no es dominar ese río, sino aprender a nadar en él sin perder tu rumbo. Cuando logras vivir desde el propósito, pero sin la rigidez del control, todo cambia. Aparece una paz que no depende del resultado, una claridad que no se nubla ante los imprevistos, porque sabes que el sentido no está en controlar cada detalle, sino en mantener la dirección incluso cuando el camino se curva. Sueltas el cómo, pero no el para qué. Dejas ir el cuándo, pero conservas el hacia dónde. Y eso, aunque parezca sutil, transforma por completo tu experiencia vital. El estoicismo nos invita constantemente a observar la vida con serenidad, a no apegarnos a los desenlaces, sino a la intención, a no vivir esperando que todo ocurra como lo imaginamos, sino a estar listos para lo que la vida nos presente, sin perder el centro. No hay mayor libertad que aquella que nace de soltar lo que no puedes controlar, mientras sostienes con firmeza lo que sí: tu actitud, tu presencia, tu fidelidad a lo esencial. Rendirse no es rendición, es alinearse. Es comprender que la fuerza no siempre está en resistir, sino en saber cuándo fluir, en aceptar que incluso lo que no entiendes ahora puede estar siendo parte de tu formación, de tu preparación, de tu expansión, y que cuando confías, no lo haces por ingenuidad, sino por sabiduría, porque sabes que la vida, cuando no se fuerza, revela su sentido en los momentos menos esperados. Rodéate de quien eleva tu fe.
Hay batallas internas que no se ganan en soledad, pero tampoco se vencen en cualquier compañía. La fe, esa fuerza silenciosa que te sostiene cuando todo lo visible tambalea, es una llama que necesita oxígeno, no viento huracanado. Y muchas veces, ese oxígeno se encuentra en el tipo de personas que te rodean. No basta con tener fe, necesitas alimentarla, protegerla, cultivarla. Y eso no ocurre en cualquier suelo, porque tu entorno moldea tu espíritu más de lo que imaginas, aunque no siempre lo notes de inmediato. Hay compañías que iluminan tu alma y otras que la apagan lentamente. Algunas personas son como agua fresca, te limpian, te calman, te devuelven a ti mismo. Otras, en cambio, son como un veneno dulce, agradables al inicio, pero poco a poco erosionan tu claridad, tu entusiasmo, tu paz. No necesitas enemigos declarados para perder tu camino, basta con rodearte de quienes dudan de todo, se burlan de lo sagrado, o convierten la queja en su forma de existir. La negatividad no siempre grita, a veces susurra, y esos susurros diarios tienen el poder de debilitar tu alma sin que lo adviertas. Rodéate de quien eleva tu fe, de quien, sin necesidad de imponer nada, te inspira a confiar más, de quienes viven con propósito, no desde la perfección, sino desde la autenticidad. Estar cerca de personas cuya vida refleja una fe silenciosa, firme y coherente, tiene un impacto mucho mayor que cualquier discurso. Hay presencias que al entrar en tu vida no traen soluciones, pero sí claridad. No te resuelven, pero te recuerdan lo que ya sabes. Y eso, en momentos de confusión, vale más que 1000 respuestas. A veces, sin darte cuenta, terminas adaptando tu ritmo interno al del grupo que frecuentas. Si ese entorno vive en la crítica constante, en la desconfianza, en la negación de lo trascendente, tu alma empieza a cerrarse para encajar. Y cuando el alma se cierra, todo se vuelve más difícil. La esperanza, la paz, la dirección. Por eso es tan vital elegir con conciencia a quien permites entrar en tu espacio más íntimo. No se trata de elitismo, sino de protección espiritual. Y si en este momento no encuentras personas que eleven tu fe, no desesperes. La soledad, aunque incómoda al inicio, puede ser preparación. Hay etapas en la vida donde el aislamiento no es castigo, sino cimiento, donde estar solo no es vacío, sino limpieza, porque a veces la fe necesita silencio para fortalecerse, y ese silencio no siempre se logra rodeado de voces ajenas. Es en la soledad madura donde escuchas lo que tu alma realmente necesita, sin interferencias, sin máscaras. No temas estar solo si eso significa estar más cerca de tu verdad. No busques compañía solo para llenar espacios. Busca vínculos que sumen, no que arrastren, porque cada conversación, cada energía, cada presencia, deja una huella, y si no eliges con cuidado, puedes terminar siendo reflejo de lo que en el fondo no crees, no quieres o no respetas. El alma florece en presencia de luz, no de ruido, y a veces, por evitar el silencio, aceptamos demasiado ruido disfrazado de afecto. La luz, en este contexto, no es perfección ni santidad impostada. Es coherencia, es la presencia de alguien que, con sus caídas, sus luchas y su humanidad, sigue caminando con fe, que no se burla de tu búsqueda, sino que la honra, que no te juzga por tu camino espiritual, sino que lo acompaña. Rodéate de quienes saben respetar lo sagrado, aunque no compartan exactamente tu lenguaje. La fe no necesita uniformidad, pero sí respeto.
Hay amistades que son como estaciones. Algunas llegan solo por un tiempo, y eso está bien. No todas las relaciones están destinadas a quedarse. Agradece lo vivido. Aprende lo necesario y suelta con gratitud si sientes que ya no hay crecimiento, porque si te aferras a vínculos que ya no alimentan tu espíritu, te estancas. Y tu alma, como todo lo vivo, necesita movimiento, renovación, espacio para expandirse. Cuida tu espacio emocional con el mismo celo con el que cuidarías un altar. No dejes entrar cualquier energía, cualquier mensaje, cualquier forma de ver la vida, no porque debas cerrarte, sino porque sabes que lo que permites cerca te transforma. Estar abierto no significa estar desprotegido. Puedes tener compasión sin confundirte. Puedes escuchar sin absorber. Pero eso requiere conciencia. Y la conciencia necesita práctica. El entorno no lo es todo, pero lo potencia todo. Puede acelerar tu crecimiento o frenarlo. Puede hacerte olvidar lo que crees o recordártelo en los días grises. No subestimes su influencia. Y si aún no encuentras personas que eleven tu fe, sé tú esa persona para ti mismo. Háblate con respeto. Ámate con profundidad. Escoge lo que escuchas, lo que lees, lo que consumes. Porque tu entorno no es solo externo, también está en los hábitos que cultivas, en los pensamientos que permites, en las emociones que decides alimentar. La buena compañía no siempre es ruidosa. A veces llega en forma de un libro, de una oración, de una conversación breve pero sincera. A veces se manifiesta en pequeños gestos que te devuelven al centro. Rodéate, entonces, de todo lo que te recuerde quién eres cuando estás en paz, de lo que te invita a mirar más allá del miedo, de lo que fortalece tu fe no con promesas vacías, sino con presencia auténtica. Y cuando encuentres a esas almas que caminan con fe, abrázalas con gratitud, no porque sean perfectas, sino porque están en el camino contigo, porque su presencia te ayuda a recordar que no estás solo, que el plan sigue, que tu fe no es un invento, sino una guía. Y entonces, sin darte cuenta, te volverás también tú ese faro para otros, porque la fe compartida se multiplica y un alma encendida tiene el poder de encender muchas más. Rodéate, pues, de quienes eleven tu fe, no como estrategia, sino como acto de amor, porque tu espíritu merece nutrirse de luz, no de ruido, y porque cuidar lo que te habita es una forma de honrar lo divino que te creó. Al final, no se trata de tener más personas cerca, sino de tener las adecuadas, las que te acompañen en el silencio, te inspiren en la duda y te eleven en la fe, esas que, con su sola presencia, hacen que tu alma respire más hondo. Lo que perdiste, te liberó perder. Qué palabra tan temida, qué sensación tan honda, tan íntima, tan difícil de aceptar sin resistencias. Desde pequeños se nos enseña a ganar, a sumar, a retener, a proteger lo que conseguimos, como si el valor de nuestra vida se midiera por lo que acumulamos: relaciones, logros, objetos, estatus. Pero la vida sabia y radical en su enseñanza no siempre nos da. Muchas veces nos quita, y lo hace no por crueldad, sino por compasión, porque hay cosas que creemos necesitar, pero que en realidad solo nos distraen de lo que en verdad estamos llamados a ser. Y entonces, un día, algo o alguien se va, algo se rompe, una etapa se termina, una puerta se cierra, y aunque en el momento duela como pérdida, el tiempo, si aprendemos a escucharlo sin rencor,
acaba revelándonos la verdad más liberadora. No todo lo que se va es pérdida. A veces, lo que se va, te libera. La pérdida, en su forma más cruda, puede sentirse como un castigo. Pero cuando se mira desde el alma, cuando se permite que el dolor madure y no se interrumpa con distracciones o negaciones, se vuelve otra cosa. Se convierte en redirección. Lo que no sucedió, lo que no funcionó, lo que se quebró, te estaba empujando hacia un lugar que no habrías elegido por voluntad propia, pero que era necesario. Hay despedidas que no entiendes en el momento, pero que más adelante bendices en silencio, porque si eso no se hubiese ido, tú no estarías donde estás ahora. ¿Cuántas veces hemos llamado fracaso a algo que en realidad era una forma de protección? Una puerta que no se abrió porque al otro lado no había lo que creías. Un amor que se cerró porque el alma necesitaba aprender a elegirse a sí misma. Un proyecto que se desplomó porque no estaba alineado con tu verdadera vocación. Pero en ese instante, todo parecía ir en contra, solo con el paso del tiempo. Cuando te atreves a soltar el apego, te das cuenta de que perder eso te devolvió a ti. Las pérdidas son maestras discretas. No se presentan con lecciones claras ni con explicaciones inmediatas. Su enseñanza es profunda, silenciosa, y muchas veces se revela solo cuando ya no estás luchando contra lo que ocurrió. Por eso, resistirse a la pérdida prolonga el sufrimiento. Aceptarla no borra el dolor, pero lo transforma, porque empiezas a comprender que nada real se pierde verdaderamente. Lo que es tuyo, lo que tu alma necesita, permanece. Lo que se va, lo que se desvanece, quizás nunca fue tuyo para empezar, o quizás ya había cumplido su ciclo. Uno de los mayores bloqueos espirituales es el apego. Apego a lo que fue, a lo que imaginaste, a lo que deseabas con fuerza. Nos aferramos porque creemos que si soltamos, caeremos en el vacío. Pero en realidad, soltar es abrir espacio, es permitir que lo nuevo llegue, es hacerle sitio al alma para que respire de nuevo. El pasado no debe convertirse en prisión. No estás aquí para conservarlo todo, sino para atravesar lo que la vida te presenta y dejarte transformar en el proceso. Cada etapa, cada vínculo, cada experiencia tiene su razón de ser, pero también su momento de partir. Hay personas que fueron importantes, sí, pero ya no están. Hay caminos que un día te llamaban con fuerza y hoy ya no resuenan. Hay versiones de ti que un día defendiste con orgullo, pero que hoy reconoces como parte del proceso, no como identidad permanente. Dejar ir no es desprecio, es sabiduría. Es reconocer que todo lo que se fue, todo lo que no volvió, todo lo que ya no responde, no te está quitando nada esencial. Al contrario, está despejando el sendero para que lo esencial pueda manifestarse con más claridad. Cada puerta cerrada limpió tu camino. Tal vez no lo notaste al inicio. Tal vez te quedaste mirando esa puerta durante semanas, meses, incluso años, suplicando que se abriera de nuevo, preguntándote qué hiciste mal, por qué no funcionó, qué podrías haber hecho distinto. Pero con el tiempo, miras atrás y te das cuenta esa puerta cerrada fue una bendición disfrazada, porque te obligó a moverte, porque rompió tu comodidad, porque hizo espacio para lo que verdaderamente necesitabas, y porque te enseñó que tu paz no puede depender de lo que permanece. Hay liberaciones que duelen, sí, pero siguen siendo liberaciones. Lo que te dejó quizás se llevó una parte de tu rutina, de tu identidad, de tu seguridad, pero también se llevó el peso de algo que ya no era para ti. A veces, detrás de la pérdida hay un acto de amor que no comprendes en el momento, como si la vida te dijera confía.
No necesitas esto para florecer. Hay algo más adelante que solo podrás ver si sueltas lo que cargas. Muchos de los grandes renacimientos espirituales empiezan con una pérdida, con el desmoronamiento de una imagen, de un sueño, de una relación, pero en ese espacio vacío, si no lo llenas con prisa ni con ruido, empieza a crecer algo nuevo, algo más honesto, más alineado con quien eres ahora. Porque tú también cambias, y lo que era necesario ayer puede ya no serlo hoy. Agradece sin aferrarte, y deja ir sin cerrar el corazón. La fe no consiste solo en aceptar lo que llega, también es confiar en lo que se va. Tener fe en que cada pérdida tiene un sentido, aunque no se revele de inmediato. Que cada ausencia puede ser una forma de guía, que cada final, si lo vives con humildad, se convierte en un nuevo comienzo. Pero no cualquier comienzo, uno que nace desde una libertad que no tenías antes. Porque ya no estás persiguiendo lo que no te corresponde. Estás caminando más liviano, más consciente, más despierto. Quizás hoy todavía estás atravesando una pérdida reciente, una que te pesa, que te confunde, que te cierra el pecho. Si es así, no te exijas entenderla todavía. Solo respira. Acepta tu duelo como parte del camino. Y repítete en silencio: esto también me está enseñando. Esto también me está preparando. No corras a llenar el vacío. Quédate. Siente. A veces, en ese vacío nace la voz más clara del alma. Porque cuando el ruido del apego se silencia, la sabiduría interna empieza a hablar. Rodéate de lo que te recuerda que tu valor no depende de lo que perdiste, que tu historia no se detuvo en esa puerta cerrada, que hay algo dentro de ti que sigue avanzando, aunque por fuera parezcas quieto, y que tal vez, más adelante, agradecerás cada ruptura, cada silencio, cada despedida, porque te empujaron, sin saberlo, hacia tu versión más libre. Perder no es lo contrario de ganar. A veces, perder es ganar espacio, ganar claridad, ganar profundidad. Y si miras bien, si escuchas con calma, verás que muchas de tus pérdidas más dolorosas fueron también los comienzos más reales de tu transformación. Porque lo que se fue, te liberó. Y ahora, desde ese nuevo lugar, puedes comenzar a construir sin carga, con menos miedo, con más verdad, con una fe que ya no depende de conservar, sino de confiar. La comparación es un enemigo silencioso. Hay una forma de sufrimiento que no grita, no se ve, no se reconoce fácilmente, pero desgasta el alma poco a poco. No nace del fracaso ni de la pérdida directa, sino de la comparación. Es un veneno silencioso que se filtra entre pensamientos cotidianos y que, sin que lo adviertas, te roba la serenidad, te nubla la gratitud, te empuja a una lucha que no es tuya. Y es que compararte con otros es una manera muy sutil de abandonar tu propia historia, porque mientras observas jardines ajenos, el tuyo se seca por falta de atención. En un mundo donde todo está expuesto, donde cada logro se exhibe y cada éxito ajeno se amplifica, es fácil caer en la trampa de creer que vas tarde, que te falta algo, que deberías estar en otro punto, con otra vida, con otros resultados. Pero cada alma tiene su reloj, y compararse es olvidar esto. Es creer que existe una línea universal de tiempo donde todos deben llegar a las mismas metas en las mismas etapas. Pero eso no solo es falso. Es injusto contigo. No sabes lo que otros han atravesado, ni lo que ocultan detrás de lo que muestran. No sabes si lo que tú admiras en alguien es fruto de esfuerzo o de apariencias. Y más aún no sabes si eso que envidias sería compatible con tu esencia, con tu misión, con tu paz.
Vivimos rodeados de imágenes que parecen verdades absolutas, pero que rara vez muestran el proceso, las dudas, las contradicciones internas. La comparación se alimenta de superficies, pero tu vida, si quieres vivirla con autenticidad, debe construirse desde la profundidad. Lo tuyo no está tarde, está madurando, como un fruto que parece lento pero cuando llega, lo hace en su punto justo, como un amanecer que tarda más en ciertas estaciones, pero al salir, inunda todo con su luz. El alma no trabaja con el reloj de las redes sociales ni con las métricas externas de éxito. El alma tiene su propio ritmo, y ese ritmo, si lo respetas, te lleva a lugares más verdaderos que cualquier logro forzado. Cuando vives comparándote, te desconectas de tu proceso. Empiezas a tomar decisiones para competir, no para evolucionar. Buscas validación en vez de sentido. Te conviertes en un reflejo de lo que crees que debes ser, en lugar de un testimonio de lo que realmente eres. Y eso te agota, porque mantener una imagen que no nace de la verdad interna requiere un esfuerzo constante que nunca es suficiente. Siempre hay alguien con más, alguien con menos, y esa carrera nunca termina. La serenidad llega cuando dejas de mirar jardines ajenos, cuando te detienes y miras el tuyo, incluso si todavía está creciendo, incluso si hay tierra removida, zonas vacías, brotes pequeños, porque en ese jardín está tu alma hablando. Cada paso que diste, cada decisión que tomaste, incluso los errores, forman parte de tu paisaje. Y solo cuando te reconcilias con él puedes ver su belleza, incluso en lo que aún está por florecer. Compararse también es una forma de impaciencia, de no aceptar que la vida tiene pausas necesarias, procesos invisibles, estaciones internas que no siempre coinciden con el calendario exterior. A veces, mientras otro cosecha, tú estás sembrando. Y eso no te hace menos. Te hace fiel a tu proceso. El problema no es admirar el progreso de otro, sino usarlo como medida para invalidarte. Porque lo que en otro es inspiración, en ti no debe convertirse en juicio. Cada camino tiene su complejidad. Y compararte elimina esa dimensión humana. Te olvidas de que todos tienen noches oscuras, dudas, luchas internas. Idealizas. Y cuando idealizas, te distancias de ti, te vuelves exigente, impaciente, incapaz de valorar lo que sí estás construyendo. Y la fe se debilita, porque en el fondo, la comparación no es solo un problema de autoestima, es un problema de confianza en el plan que te fue dado. Cuando dejas de compararte, aparece una paz distinta, una paz que no depende de cuánto logras ni de cómo te ves frente a otros. Una paz que nace del simple hecho de saber que estás donde debes estar, que lo que te falta llegará, o no, pero no definirá tu valor, que tu camino es sagrado no por ser perfecto, sino por ser auténtico, y eso es algo que nada ni nadie puede quitarte. El estoicismo también nos recuerda que la virtud está en lo que depende de ti, y lo que hace otro, lo que tiene otro, no depende de ti. Por eso enfocarte en eso es una forma de abandonar tu poder, de poner tu mirada en lo externo y olvidar que tu fuerza nace desde dentro. Marco Aurelio, en sus meditaciones, advertía sobre esta trampa mental, el sufrimiento innecesario que generamos al poner atención en lo que no controlamos y compararse. Al fin y al cabo, es eso querer que tu vida se parezca a la de otro, en lugar de ser profundamente tuya. Para liberarte de la comparación, necesitas practicar una forma de gratitud radical. No solo agradecer lo que tienes, sino también lo que no tienes.
porque quizás lo que no ha llegado te está protegiendo, y lo que sí está presente, aunque parezca modesto, es exactamente lo que necesitas ahora para crecer. Agradecer sin comparar te devuelve a ti, a tus ritmos, a tu sentido de propósito. Te ancla. Y si aún sientes la tentación de compararte, detente y pregúntate, ¿por qué deseo eso que veo en otro? ¿Qué parte de mí se siente vacía? ¿Estoy mirando desde la admiración o desde la carencia? Porque si es lo segundo, necesitas regresar al centro, a ese lugar silencioso donde recuerdas que tu vida tiene un diseño único, que no necesitas brillar como otros, sino como tú, que tu camino no tiene que ser rápido, solo honesto, que tu alma no está en competencia, está en transformación. Rodéate de personas que no te hagan sentir que compites, sino que te recuerden tu valía sin condiciones, que te celebren en lo pequeño, que honren tu proceso sin compararlo. Y si no las encuentras aún, sé tú esa persona para ti. Sé paciente con tus tiempos, sé compasivo con tus pausas, y sé fiel a tu jardín, incluso cuando otros ya estén cosechando. La comparación es un enemigo silencioso porque se disfraza de motivación, pero no todo impulso viene del amor. Algunos vienen del miedo, y todo lo que nace del miedo, tarde o temprano, se convierte en carga. Vive, entonces, desde lo que te da paz, desde lo que te acerca a ti, no desde lo que te empuja a imitar. Tu alma tiene su reloj, y cuando aprendas a confiar en él, verás que todo llega, no cuando tú lo exiges, sino cuando estás listo, y lo que llega así, sin forzar, sin imitar, sin comparar, permanece porque viene para ti, no para tu ego. Y eso, aunque el mundo no lo aplauda, es el verdadero éxito. Poner límites también es amar, esa palabra que nos enseñaron como sinónimo de darlo todo, de entregarse sin medida, de estar siempre para los demás, de no decir que no, de sostener aunque te estés cayendo por dentro. Pero ¿qué ocurre cuando ese amor que das se convierte en un peso que agota, en una carga que consume, en una forma silenciosa de autoabandono? ¿Qué pasa cuando te quedas vacío intentando llenar a los demás ahí? En ese punto de quiebre emocional que muchas veces negamos, surge una verdad profunda y transformadora. Poner límites también es amar. Durante mucho tiempo, nos hicieron creer que amar era sinónimo de sacrificio, que si no dolía, no era real, que si no te desvivías por el otro, entonces tu amor era tibio, egoísta, insuficiente. Pero el amor auténtico no se mide por cuánto te anulas por alguien, se mide por cuánto de ti logras preservar mientras compartes tu luz. Porque si dar amor implica perderte, silenciarte, dejar de cuidarte, entonces no es amor, es dependencia, necesidad, miedo a no ser suficiente. Y nada que nazca desde ahí puede sostenerse en el tiempo sin romperte por dentro. Amar no debería costarte tu paz, no debería dejarte sin energía, sin voz, sin espacio para ti. Decir no desde la paz no es rechazo, es madurez, es entender que tu alma también merece cuidado, que tu fuego interno, ese que da calor, claridad y sentido a lo que eres, no puede estar disponible todo el tiempo para todos. Hay momentos en los que necesitas cerrar la puerta, no por egoísmo, sino por respeto a ti, a tus procesos, a tus necesidades profundas, a tu límite sagrado. Nadie puede sostener a otro cuando está vacío. Intentarlo solo genera frustración, culpa, desgaste, y sin embargo, ¿cuántas veces nos encontramos ahí cargando emociones ajenas, tratando de solucionar problemas que no son nuestros?
adaptándonos a demandas que nos desbordan, callando para evitar conflictos, cediendo para no parecer fríos. Pero toda renuncia que nace del miedo a ser rechazado no es amor. Es supervivencia emocional, y no se puede construir una relación verdadera desde el miedo. Marco Aurelio, con la sobriedad de su sabiduría estoica, lo expresó con claridad: quien no se cuida no puede servir al bien, porque el bien comienza por dentro. Comienza por la forma en que te hablas, en que te tratas, en que te priorizas, no como un acto egoísta, sino como una base innegociable para luego dar desde un lugar pleno. Solo el que está en equilibrio puede ofrecer apoyo real. Todo lo demás son parches. Son gestos que aparentan entrega, pero que en realidad esconden una profunda desconexión consigo mismo. Aprender a poner límites es una forma silenciosa de honrarte, de decirte a ti mismo: yo también valgo, yo también importo, yo también merezco cuidado. Y aunque al principio duele porque tal vez estás acostumbrado a complacer, a evitar el conflicto, a ganarte el afecto a través de la disponibilidad total, con el tiempo descubres algo liberador. Quien te ama de verdad no se irá porque pongas un límite. Quien se aleje porque dejaste de permitir abusos emocionales nunca estuvo por amor, sino por comodidad. El límite no es una barrera contra el amor. Es un marco para que ese amor no se desborde en formas destructivas. Es un espacio de contención, de respeto mutuo, de claridad. Amar sin medida agota el alma porque te obliga a estar siempre disponible, siempre entregando, siempre resolviendo, y esa exigencia permanente termina vaciando el sentido de la relación. Dejas de estar por elección y pasas a estar por deber. Y el amor que nace desde el deber asfixia, no nutre. Hay una nobleza profunda en saber cuándo detenerse, en decir con calma: esto no puedo, esto no quiero, esto me duele, porque cuando lo haces, no solo te proteges a ti, también invitas al otro a mirarse, a asumir su responsabilidad, a dejar de proyectar en ti su propio caos. A veces, tu límite no es solo un acto de amor propio, sino un acto de amor al otro, porque lo invitas a crecer, porque dejas de sostener lo que le toca a él o a ella aprender a sostener solo. Y sí, poner límites puede generar incomodidad, puede traer distancia, preguntas, incluso conflictos, pero también trae claridad, trae paz, trae una forma distinta de relacionarte, más adulta, más honesta, más libre. Y cuando te relacionas desde ahí, desde esa paz que no se entrega para ser aceptado, sino que comparte por voluntad, todo cambia. Tu energía ya no se fragmenta, tu identidad ya no se diluye. Tu vida ya no gira en torno a sostener lo insostenible. En el silencio que queda después de un no firme pero amoroso, se abre un espacio nuevo, un espacio donde puedes escucharte, donde puedes volver a ti, donde recuerdas que no estás aquí para salvar a nadie, sino para caminar junto a otros desde la integridad, y que para eso, a veces, necesitas detenerte, respirar, cerrar puertas y cuidar tu llama antes de que se apague, intentando alumbrar a todos menos a ti. También es importante entender que no todos merecen el mismo acceso a tu energía, que hay vínculos que debes amar desde la distancia, personas a las que puedes querer profundamente, pero con quienes no puedes compartir la vida cotidiana sin perderte. Y está bien, no todos los afectos deben convertirse en convivencias. No todos los cariños deben traducirse en presencia constante. Hay amores que se honran mejor cuando se cuidan desde el límite. Amar desde el límite también significa respetar los procesos del otro sin invadirlos. No intentar resolverle todo,
no anular sus caídas por miedo a que sufra, porque a veces querer demasiado es no dejar al otro crecer, es asumir una carga que no te corresponde, es robarle su propio camino por temor a verlo tropezar. Pero el verdadero amor acompaña, no reemplaza, inspira, no dirige, sostiene con presencia, no con control. Y tú, mientras tanto, debes volver a ti una y otra vez, preguntarte si tu forma de amar te deja en paz, si estás cuidando a otros desde un lugar pleno o desde la herida, si tu dar es un acto de abundancia o una forma de mendigar aprobación, y si descubres que has estado dando más de lo que puedes, más de lo que te nace, más de lo que te hace bien, entonces es momento de frenar, no para dejar de amar, sino para empezar a hacerlo mejor, con más conciencia, con más raíz, con más verdad. En esa verdad, descubrirás que no necesitas agotarte para ser valioso, que no tienes que decir sí a todo para ser amado, que tú no también puedes ser un acto de amor, un amor que cuida, que delimita, que se respeta, porque el amor no se mide por cuánto das, sino por cuán fiel eres a ti mientras das. Hablarte bien es orar con ternura. Hablarte bien no es una simple recomendación de autoestima. Es, en realidad, un acto profundamente espiritual, porque la forma en que te diriges a ti mismo moldea tu alma, talla silenciosamente tu fe y define, sin que lo notes del todo, el nivel de paz con el que caminas por la vida. Cada palabra que eliges al pensar en ti, al juzgar tus actos, al recordar tus fracasos o celebrar tus logros, es una oración silenciosa que puede construir o destruir. Por eso, hablarte bien es orar con ternura, es rezarte a ti mismo desde la compasión, desde la paciencia, desde la conciencia de que eres una obra en proceso, no un resultado terminado. Vivimos en una época donde se le da mucho peso a lo que los demás nos dicen, a cómo nos tratan. Así nos validan o nos critican, pero lo que realmente configura tu mundo interior no es la voz ajena, sino la tuya, esa que te acompaña en la intimidad de cada noche, esa que juzga tus errores o celebra tus intentos. Esa voz interna puede ser aliada o verdugo, refugio o tormenta. Y lo más revelador esa voz es el eco de lo que crees de ti y, en última instancia, de lo que crees de Dios. Si dices tener fe, pero te hablas con desprecio, con dureza, con impaciencia, estás negando con tu voz interna lo que afirmas con tus labios, porque tener fe también es confiar en el proceso que habita en ti. Es mirar tus caídas con humildad, no con condena, es reconocer tu fragilidad sin dramatismo y tu valor sin arrogancia. Es saber que incluso en tu confusión estás siendo guiado. Por eso, hablarte bien es mucho más que un hábito de autoayuda, es una forma concreta de espiritualidad cotidiana. Las palabras que te diriges reflejan tu fe. Si te hablas como si estuvieras perdido, roto, indigno, estás debilitando la posibilidad de redención que habita en ti. Estás cerrando la puerta a esa chispa divina que necesita un poco de ternura para encenderse. Y si por el contrario, te hablas con amabilidad incluso cuando fallas, con aliento incluso cuando no logras avanzar, entonces estás cultivando el terreno donde puede florecer algo más profundo que la autoexigencia. La fe en ti como reflejo de la fe en algo mayor. Hablarte como te hablaría el Creador. Esa es la clave, porque si crees que Dios es compasión, ¿por qué serías tú tan cruel contigo si lo imaginas paciente? Sabio, amoroso, ¿por qué no imitar esa voz al juzgar tus propios procesos? Dios no te grita cuando dudas, no te condena cuando tropiezas, no te compara con otros,
te espera, te guía en silencio, te abraza incluso cuando no te das cuenta. Entonces, ¿por qué no replicar ese mismo tono en tu voz interior? Cada vez que eliges una palabra hacia ti, estás definiendo el tipo de vínculo que tienes con lo sagrado. Si te dices no sirvo, siempre me equivoco, ya no hay solución para mí, estás construyendo una narrativa interior que endurece el alma. En cambio, si te dices estoy aprendiendo, hoy no lo logré pero sigo adelante, merece amor también quien está en proceso. Entonces estás sembrando fe, y esa fe íntima, que no necesita gritar, es la que transforma. No se trata de mentirte con frases vacías ni de repetir afirmaciones como quien recita un conjuro. Se trata de cultivar una relación honesta contigo. Una voz interna que sostenga sin exigencia, que corrija sin herir, que ilumine sin quemar. Una voz que te hable con la sabiduría de un maestro, pero con la ternura de quien cree profundamente en ti. Imagina por un momento que puedes escuchar cómo suena tu voz interior cada día. ¿Qué tono tiene? ¿Te hablarías así a un ser querido? ¿Le dirías lo mismo a un niño que empieza a caminar? Muchas veces, lo que nos decimos a nosotros mismos jamás lo aceptaríamos de otro. Y sin embargo, lo normalizamos porque viene de dentro, pero no por ser silencioso es menos dañino. La palabra que más repetimos no es la que sale de nuestra boca, sino la que se repite en nuestra mente. Por eso, una práctica poderosa y profundamente espiritual es comenzar el día con frases de autoafirmación, no como fórmulas mágicas, sino como anclas de claridad y ternura, como recordatorios de quién eres más allá del ruido. Puedes hacerlo al despertar, en silencio, o frente al espejo, si así lo sientes. Algunas frases que puedes utilizar: soy digno de amor, incluso en mi proceso, confío en el camino, incluso si hoy no lo entiendo, mi valor no depende de mi productividad, estoy aprendiendo a hablarme con compasión. Cada día es una oportunidad para regresar a mí. Lo importante no es memorizar muchas frases, sino encontrar aquellas que resuenen con tu verdad de hoy, no con lo que deberías ser, sino con lo que necesitas recordar. La repetición constante de estas afirmaciones no busca convencer al ego, sino ablandar al alma, crear un espacio interno donde puedas descansar. Porque cuando aprendes a hablarte con ternura, tu mente deja de ser campo de batalla y se convierte en refugio. Y ese refugio interior transforma todo, porque quien se habla bien camina con más serenidad, se relaciona sin mendigar aprobación, afronta los desafíos con menos miedo. Hablarte con amor no elimina los problemas, pero te da una base firme para enfrentarlos sin romperte por dentro. Es el equivalente emocional de llevar una linterna en la oscuridad. Puede que no veas todo el camino, pero iluminas el siguiente paso con confianza. También es cierto que hay días en los que cuesta más. Momentos donde la voz antigua del juicio aparece con fuerza, viejos patrones aprendidos, exigencias heredadas, heridas no sanadas. Todo eso tiende a regresar en los días de cansancio. Y está bien, no se trata de lograr una perfección interna, sino de notar cuando esa voz ha vuelto a endurecerse y suavizarla con paciencia. No es lucha, es redirección, no es autocensura, es autorreencuentro. Si logras transformar tu voz interna, transformarás también tu manera de mirar a los demás, porque quien se habla con compasión, inevitablemente empieza a hablarle así al mundo. Tu ternura hacia ti se convierte en ternura hacia los otros. Tu paciencia contigo se convierte en paciencia hacia lo que no comprendes. Tu fe personal se vuelve fe compartida. Y entonces,
El cambio no es solo interno, empieza a irradiarse, porque nadie puede hablar bien del mundo si se habla mal a sí mismo. En última instancia, hablarte bien es una forma de oración, no una oración formal ni ritualizada, sino una oración viva, que respira contigo, que te acompaña mientras vives, una oración que no pide, sino que afirma, que no mendiga luz, sino que reconoce la luz que ya habita en ti. Y esa oración, aunque no tenga palabras religiosas, es profundamente sagrada, porque te reconecta con el origen, con la fuente, con lo divino que vive en tu conciencia más íntima. Entonces, cada vez que dudes, cada vez que falles, cada vez que te sientas perdido, no te abandones en el lenguaje, no repitas palabras que no quieres que se vuelvan destino. Detente, respira y vuelve a hablarte como te hablaría Dios, con firmeza. Sí, pero con amor, con verdad, pero con ternura, porque esa voz, la que eliges cada día, puede ser la medicina que te salve o la herida que te detenga. Elige bien, elige hablarte como quien ha decidido creer. Creer que aún estás a tiempo, que aún puedes cambiar la historia, que aún puedes caminar con fe, aunque sea con pasos temblorosos. Y recuerda, hablarte bien no es adornarte de frases bonitas, es recordarte a ti mismo que mereces ser tratado como lo que eres, una vida en proceso, una chispa divina en medio del caos, una oración en forma de ser humano. La gratitud transforma la herida en luz. Hay una fuerza silenciosa, muchas veces ignorada, que tiene el poder de alterar por completo la manera en que vivimos nuestras heridas. No borra el pasado, no niega el dolor, no elimina el golpe, pero lo transforma, lo redime, le da un nuevo significado. Esa fuerza se llama gratitud, y no es una gratitud ingenua, que pretende sonreír mientras sangra. No es una fórmula vacía de positividad forzada. Es una forma de sabiduría espiritual que no niega el sufrimiento, pero se niega a dejar que el sufrimiento sea la última palabra. Porque cuando todo duele, agradecer parece una provocación. ¿Cómo voy a agradecer lo que me rompe? ¿Cómo mirar con gratitud algo que me quitó, que me destruyó, que me cambió para siempre? Pero es precisamente ahí donde la gratitud revela su verdadero rostro, no como una reacción emocional, sino como una elección del alma, una respuesta consciente que decide no quedarse atrapada en la oscuridad del suceso, sino moverse hacia la luz del significado. La gratitud no niega el dolor, lo trasciende, y al hacerlo, revela los milagros invisibles que antes no veías. Cuando eliges agradecer incluso en medio de la herida, algo en ti se recoloca. Ya no estás en modo víctima, esperando que el mundo te devuelva lo perdido. Estás en un lugar más alto, más sereno, más sabio. Estás diciendo, esto me dolió. Sí, pero también me despertó, me enseñó, me hizo ver lo que antes ignoraba. Y ese cambio de mirada transforma lo que parecía pérdida en semilla, porque lo que agradeces, lo integras, y lo que integras deja de doler como herida para empezar a doler como nacimiento. Lo que cambia no es el hecho, sino tu observación. No es que la vida se vuelva repentinamente justa o fácil, es que tú dejas de mirar desde la carencia, desde el por qué, a mí, desde la nostalgia de lo que no fue, y empiezas a mirar desde la abundancia oculta, esa que solo se revela a quienes están dispuestos a encontrar sentido incluso en el caos, porque el alma no se cura preguntando eternamente por lo que perdió. Se cura cuando comienza a agradecer lo que aún queda, lo que creció en el proceso, lo que despertó a raíz del dolor. Vivimos entrenados para ver lo que falta. Nos enseñaron a contar ausencias,
a enfocar la atención en lo que no se dio, en lo que salió mal. Pero cada vez que eliges agradecer, desactivas ese patrón. Rompes con la narrativa de escasez que te mantiene atado a la herida y comienzas a caminar con otra energía. Porque la gratitud no es solo una emoción, es una forma de percepción, una forma de leer la vida. Y lo más poderoso es que no necesitas grandes razones para empezar. Agradecer no requiere una lista perfecta. Empieza por lo simple, un cuerpo que aún respira, una mañana que comienza, una conversación sincera, un aprendizaje oculto tras una pérdida. Agradecer no significa decir que todo está bien, sino reconocer que, a pesar de lo que duele, no todo está roto, que hay fragmentos de belleza todavía intactos, y que si los miras con el alma abierta, pueden convertirse en camino. Epicteto decía que no nos afecta lo que sucede, sino la forma en que lo interpretamos, y la gratitud es esa interpretación superior, que toma el dolor y lo eleva, que mira la herida no como castigo, sino como portal. Agradecer es una forma profunda de fe porque es confiar en que, aunque no lo entiendas ahora, esto también tiene un propósito. Es mirar hacia lo alto desde lo más bajo. Es decirle al universo, no comprendo, pero confío, no celebro el dolor, pero agradezco lo que despierta en mí. La gratitud no borra la herida, pero sí puede convertirla en luz, en guía, en testimonio, porque cuando agradeces lo que dolió, no porque dolió, sino por lo que sacó de ti, te conviertes en alguien más íntegro, más capaz de sostener a otros, más sereno ante las tormentas. Ya no caminas desde el rencor ni desde la queja. Caminarás desde una paz que no se explica fácilmente, pero que se siente, se respira, se contagia. A veces, no te das cuenta de cuánto has crecido hasta que miras atrás y agradeces. Agradeces el abandono que te enseñó a volver a ti. Agradeces el fracaso que te obligó a redefinir tus valores. Agradeces la pérdida que te mostró cuán fuerte puedes ser cuando no tienes otra opción. Porque hay formas de despertar que solo el dolor activa. Y cuando eliges agradecer por haber despertado, en lugar de maldecir lo que te sacudió, ahí comienza tu transformación verdadera. El estoicismo no invita a la frialdad, como muchos creen, sino a la integración profunda de la realidad tal como es. A ver el dolor como parte del diseño, no como error del sistema. A mirar cada experiencia como materia prima para crecer, no como enemigo a evitar. Y la gratitud es el hilo que cose esas ideas con la práctica diaria. Es lo que las encarna, porque no se trata solo de pensar distinto, sino de sentir distinto, de vivir distinto, de responder con más luz. Hay un ejercicio sencillo, pero profundamente sanador, que puedes practicar cada noche antes de dormir. Escribe o menciona 3 cosas por las que agradeces ese día. No tienen que ser grandes. A veces será simplemente haber tenido una comida caliente, o haber sido escuchado por alguien, o haber logrado levantarte, aunque sin ganas. Lo importante es reentrenar tu mente para mirar distinto, para dejar de contar heridas y empezar a contar revelaciones. Porque cuando el alma aprende a agradecer, incluso lo que parecía perdido encuentra su lugar. El dolor sin gratitud se enquista, se convierte en identidad, en queja constante, en una forma de vivir atado a lo que no fue. Pero el dolor mirado con gratitud se convierte en sabiduría, en fortaleza interior, en profundidad emocional, y eso, a largo plazo, vale más que cualquier comodidad temporal. Agradecer no es olvidar, es recordar distinto, con otra luz, con otro tono. La gratitud, al fin y al cabo, no es una reacción, es una elección.
y como toda elección profunda, te define, te eleva, te humaniza. Así que no esperes a sentirte agradecido para agradecer. Agradece y verás cómo empieza a cambiar tu manera de sentir, tu manera de mirar, tu manera de vivir, porque al final no es lo que pasa, lo que te transforma, es cómo lo recibes, cómo lo integras, cómo eliges hablar de ello. Años después, y si en esa historia que cuentas hay gratitud, entonces habrás convertido la herida en luz, no porque la herida no doliera, sino porque decidiste que no era lo único que merecía ser recordado. El alma fuerte no evita el dolor, lo convierte. Hay una sabiduría antigua que ha sido susurrada a través de los siglos por quienes aprendieron a mirar el sufrimiento sin miedo. El dolor no es un enemigo que debe evitarse a toda costa, sino un guía silencioso que, si lo sabes escuchar, puede mostrarte dimensiones de ti que jamás habrías imaginado. No se trata de buscar el dolor, ni de glorificarlo. Se trata de no huir de él, de no resistirlo con ansiedad, ni negarlo con distracciones, de acogerlo con dignidad, con serenidad, con la calma profunda de quien comprende que toda experiencia, por oscura que sea, puede ser transformada, porque el alma fuerte no es aquella que nunca se quiebra, sino la que sabe cómo volverse a componer, una y otra vez, no con dureza, sino con templanza, no con rabia, sino con sentido. Las almas fuertes han sido heridas, pero no quedaron atrapadas en sus heridas. Aprendieron a mirar cada caída como parte del viaje, a no maldecir el golpe, sino a descifrar lo que venía a mostrar. Y ese cambio de mirada lo cambia todo, porque cuando ya no ves al dolor como castigo, puedes empezar a verlo como invitación. Cada caída, si se observa con serenidad, trae una lección, no siempre inmediata, no siempre evidente, pero siempre valiosa. A veces te enseña tus límites, otras, tus apegos. A veces te obliga a soltar una idea fija de ti, o te empuja a cambiar una dirección que ya no te sirve. Y inspiradora, en muchas ocasiones, te revela de qué estás hecho realmente, porque cuando todo te va bien, es fácil parecer virtuoso, pero es cuando algo te duele que aparece tu verdad. Y si esa verdad está en construcción, el dolor puede ayudarte a moldearla. Marco Aurelio, desde la profundidad serena del estoicismo, lo dejó claro. Todo lo que ocurre contribuye al orden universal. Nada es inútil. Nada es completamente caos. Incluso aquello que no comprendes hoy está cumpliendo un papel en el gran tejido de la vida. Y si logras ver tu dolor como parte de ese tejido, sin reducirlo a una desgracia personal, entonces tu alma se expande, porque deja de girar en torno a la queja y empieza a girar en torno al sentido. Una de las mayores muestras de fortaleza espiritual es seguir amando desde la herida, no endurecerse, no volverse cínico, no cerrarse al mundo como forma de defensa. Quien ha sido herido y aún así elige abrir el corazón, está manifestando una madurez que va más allá de lo emocional. Es una madurez del espíritu, porque ha comprendido que la vulnerabilidad no es debilidad, sino valor, que no hay mayor acto de poder que seguir confiando cuando ya conoces la traición, seguir dando cuando ya experimentaste la pérdida, seguir caminando cuando aún te duele. El alma fuerte convierte el dolor porque no se pelea con él, lo acoge, lo nombra, lo integra, no lo niega, ni lo exagera, no lo dramatiza, ni lo esconde. Simplemente lo atraviesa con conciencia, y al atravesarlo, lo trasciende, así como el hierro se templa con fuego. El alma se afina con experiencia vivida, no con teorías,
ni con frases inspiradoras, sino con la práctica silenciosa de volver al centro después de haber estado roto. La diferencia entre quien madura y quien se amarga no está en lo que vivió, sino en cómo lo interpretó. El dolor llega para todos, en diferentes formas y momentos, pero no todos eligen qué hacer con él. Algunos lo acumulan como un veneno interno y viven en la rigidez del resentimiento. Otros lo disuelven en fe, en conciencia, en servicio, y se vuelven más humanos, más compasivos, más libres, porque entendieron que el sufrimiento no es una condena, sino un crisol, y que salir de él no significa olvidarlo, sino convertirlo en algo útil. Convertir el dolor es, en muchos sentidos, un acto sagrado, porque exige que te sientes con lo que duele sin intentar anestesiarlo, que observes tu herida sin convertirla en identidad, que honres tu historia sin encerrarte en ella, que entiendas que la vida no te debe inmunidad, pero sí te ofrece herramientas para no quedar atrapado en lo que viviste. Herramientas como la presencia, la reflexión, la humildad, la compasión, la gratitud, cada una de ellas. Si las cultivas, pueden transformar el lugar donde antes solo había oscuridad. Muchas veces, el dolor más profundo no deja cicatriz visible. Es interno, silencioso, habita en la forma en que te hablas, en cómo te retraes, en lo que decides no sentir, pero también es ahí, en ese rincón silencioso, donde puede encenderse una luz si eliges mirarlo con otra intención, no como enemigo, sino como espejo, porque el dolor, cuando lo observas sin juicio, empieza a mostrarte verdades que estaban ocultas bajo tus certezas, y entonces ya no lo ves como intruso, sino como mensajero. La verdadera fortaleza del alma no es la invulnerabilidad, es la capacidad de transformar la rabia en claridad, el vacío en introspección, el miedo en compasión, la pérdida en redirección. Y esto no sucede de un día para otro. Es un proceso, a veces lento, a veces interrumpido, pero siempre posible, siempre disponible para quien decide no resignarse, sino elevarse. Y es ahí donde el estoicismo se convierte en una brújula vital, porque no niega la dureza de la existencia, pero tampoco se rinde ante ella. Nos enseña a mirar la realidad con los ojos bien abiertos y el corazón sereno, a aceptar lo que llega, sin dramatizar, a soltar lo que se va, sin rompernos, a recordar que cada cosa que ocurre puede ser utilizada como parte del entrenamiento del alma, porque, en última instancia, no vinimos aquí a evitar todo dolor, vinimos a aprender cómo convertirlo. Una vida sin dolor no existe, pero una vida donde el dolor se convierte en sabiduría, en profundidad, en transformación. Esa sí está en tus manos, no para que todo te duela, sino para que nada te detenga, no para que seas invulnerable, sino para que seas verdadero, porque el alma verdadera no busca escapar del mundo, sino encarnarlo con dignidad. Y eso incluye las heridas, las dudas, las noches oscuras, pero también las revelaciones, la paz que llega después, la calma que no depende de las circunstancias. Así que si hoy algo te duele, no huyas, no te culpes, no maldigas. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esta experiencia que no quería ver? ¿Qué parte de mí necesita ser fortalecida, no evitada? ¿Qué versión mía puede nacer de esta ruptura? Y mientras te haces esas preguntas, mantén la fe, no una fe ciega, sino una fe consciente, esa que no niega el sufrimiento, pero tampoco lo absolutiza, esa que respira en medio del caos y sigue caminando, esa que dice esto me duele, pero también me forma,
y no voy a desperdiciarlo. El alma fuerte no es la que olvida que sufrió, es la que recuerda con ternura, la que se mira con comprensión, la que puede contar su historia sin amargura, y lo logra porque aprendió a no quedarse en el por qué, sino a moverse hacia el para qué, porque entendió que todo, absolutamente todo, puede convertirse en luz si se recibe con humildad y se trabaja con conciencia. Entonces, si alguna vez pensaste que tu dolor era inútil, míralo de nuevo. Quizás estaba esperando a que lo eligieras como maestro, a que dejaras de verlo como castigo y empezaras a tratarlo como parte de tu alquimia personal. Porque no es el dolor el que te define, sino lo que haces con él. Y si decides convertirlo, si decides transformarlo en comprensión, en paciencia, en propósito, entonces sí, tu alma se volverá fuerte, no porque no duela, sino porque ahora sabes qué hacer con lo que duele. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarte este espacio de escucha y de reflexión. En un mundo que constantemente nos empuja hacia afuera, hacia el ruido, hacia la prisa, has elegido lo contrario, pausar, mirar hacia adentro y alimentar tu alma con calma. Y eso, aunque no lo parezca, es un acto valiente. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si alguna palabra tocó una herida, iluminó una duda o trajo un poco de paz a tu camino, entonces este encuentro ha tenido sentido, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque juntos nos hicimos mejores preguntas, preguntas que no buscan respuestas inmediatas, sino comprensión profunda. Y eso ya es transformación. Recuerda que no estás solo, que cada paso que das, aunque en silencio, cuenta, que cada vez que eliges la fe por encima del miedo, el amor propio por encima del abandono, la serenidad por encima del caos, estás construyendo un alma más fuerte, más luminosa, más libre, y eso, aunque nadie lo aplauda, es un milagro cotidiano. Si este mensaje te acompañó de alguna forma, te invito a compartirlo con quien lo necesite. A veces, una sola palabra puede ser abrigo en medio del frío. Puedes dejarme un comentario con lo que más te tocó. Leer tus experiencias le da sentido a este trabajo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Este espacio está creado para almas que buscan más que respuestas rápidas, buscan profundidad, autenticidad, propósito. Gracias por confiar, por estar, por abrir el corazón. Que todo lo que escuchaste hoy no se quede en palabras, sino que se transforme en práctica. Porque como decía Marco Aurelio, no es suficiente hablar del bien, hay que hacerlo. Hasta pronto. Y que sigas caminando con fe, con calma y con un alma cada vez más fuerte.